Hola a todos, el día de hoy hablaremos de 4 temas muy importantes como son el ciclo celular, la reproducción celular, la mitosis y la meiosis. Pero antes de abordar estos temas hablaremos de un concepto muy importante que debemos tener en cuenta, que es un cromosoma. Entonces, como sabemos, a medida que una célula se prepara para dividirse, debe hacer una copia de cada uno de sus cromosomas. Pero entonces, ¿qué es un cromosoma? Pues un cromosoma es una estructura que contiene información genética. Pero no es lo mismo un cromosoma en una célula procariota que en una célula eucariota. En una célula procariota, un cromosoma es una molécula circular formada de ADN con pocas proteínas asociadas. Y un cromosoma en una célula eucariota es una estructura formada por cromatina que contiene fibras de proteína y ADN. A continuación observaremos las partes que contiene un cromosoma. Tenemos un punto unido que se conoce como centrómero, una cromátida, que es esta parte de acá, y las cromátidas hermanas, que vendrían a ser estas dos. Ya teniendo claro qué es un cromosoma, abordaremos nuestro primer tema, que es el ciclo celular. Un ciclo celular se conoce como una secuencia de sucesos mediante los cuales una célula crece y se divide en 2 células hijas. El ciclo celular tiene 2 periodos que son la interfase y la etapa mitótica. La interfase es la fase más larga de este ciclo celular, en la cual la célula crece y hace una copia de su ADN. En ella se han identificado varias etapas. Entonces tenemos la etapa G1, que es la fase de crecimiento celular, donde la célula crece, copia los organelos y sintetiza diversas moléculas. Tenemos la etapa S, o fase de síntesis, en donde es el periodo donde se replica o se sintetiza el ADN, lo cual genera cromosomas duplicados. Y tenemos la etapa G2 o fase de preparación para la mitosis, en donde la célula sintetiza proteínas que le ayudarán a la división celular o a la mitosis. Y tenemos la etapa M o la etapa mitótica, donde se presentará la mitosis, que es la división celular, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Esta etapa, la etapa mitótica, es la etapa más corta del proceso. Pero ¿cómo nos aseguramos que las etapas que se presentan en el ciclo celular sucedan unas a otras en las secuencias normales? Pues resulta que este ciclo celular está controlado por señales internas y externas. Pero si nos preguntamos qué es una señal, pues una señal es una molécula que estimula o inhibe un evento metabólico. Bueno, a continuación nuestro segundo tema, que es la reproducción celular. Bueno, todos hemos escuchado la palabra herencia y normalmente la relacionamos con el pasado. Pero ¿qué pasa? Todos nosotros, los seres vivos, somos herederos de un bien fundamental, que es el material genético que se transmite de generación en generación en el proceso de división o reproducción celular. El proceso de reproducción celular más difundido entre las eucariotas recibe el nombre de la mitosis. Pero existe otro tipo de división celular, que es la meiosis, relativamente menos frecuente pero no menos importante que la mitosis. Bueno, la mitosis es el proceso de división celular por medio del cual se duplican los cromosomas del núcleo celular y también se divide el citoplasma para formar 2 células hijas con similar material genético y citoplasmático que la célula progenitora. A la mitosis se le atribuyen 3 importantes características, que son crecimiento,
crecimiento, regeneración y reemplazo. ¿Por qué se le atribuyen estas tres características a la mitosis? Porque la división celular permite que una sola célula pueda producir muchas células, lo cual hace posible que un organismo crezca y se desarrolle. Y porque también durante la vida de este organismo sustituye las células viejas o gastadas por células nuevas. Para fines de estudio, este proceso se divide en varias etapas. En la mitosis entonces encontramos las siguientes etapas, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En estas dos últimas etapas ocurre la citosnesis o división del citoplasma. Acá ya tenemos adelantado el dibujo de la profase. Tenemos acá que esta es la profase temprana, en donde la cromatina que se encuentra distribuida a manera de finas redes se empieza a condensar, engruesar y a cortar para formar los cromosomas. El uso mitótico empieza a formarse y en la profase tardía ya tenemos que desaparece la envoltura nuclear y los cromosomas se condensan. Tenemos ahora la metafase, donde el uso ha capturado a todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula o en la placa metafásica. Esto lo que hace es que los deja listos para dividirse. Antes de pasar a la siguiente fase, que es la anafase, la célula comprobará que todos los cromosomas estén en el plano metafásico unidos correctamente a los microtúbulos. Esto se conoce como punto de control del uso. Tenemos la etapa de la anafase, donde las cromátidas hermanas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. La última fase de la mitosis, que es la telofase, en donde ocurren los mismos procesos de la profase, pero se presentan en sentido inverso. Entonces tenemos que el uso mitótico desaparece, la membrana nuclear aparece, el nucleolo vuelve a aparecer, los cromosomas se descondensan y vuelven a su forma fibrosa y el citoplasma se divide en dos células hijas, cada una con un juego completo de cromosomas idénticos a los de la célula madre. Eso es todo del proceso de la mitosis. Y nuestro último tema, que es la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular en el cual se realiza una división de los cromosomas y dos divisiones sucesivas del núcleo de la célula. Al final del proceso se obtienen 4 células especializadas llamadas gametos con la mitad de los cromosomas de la célula progenitora. La meiosis solo ocurre en organismos de reproducción sexual. La meiosis ocurre a través de dos divisiones sucesivas llamadas la primera división meiótica o meiosis 1 y la segunda división meiótica o meiosis 2, siendo esta última muy parecida a la mitosis. La meiosis 1 es muy distinta y tiene a cargo la reducción de los cromosomas. A continuación hablaremos de las etapas de la meiosis. Empezaremos con la meiosis 1, pero debemos hacer una pausa antes porque antes de entrar a la meiosis 1, una célula primero debe pasar por las etapas de la interfase. Y si nos cansamos de dibujar aquí,
veremos las fases de la meiosis 1. Tenemos la profase 1, que se conoce como la fase más prolongada de la meiosis. En esta la cromatina se condensa y forma cromosomas. Estos cromosomas se alinean cuidadosamente con su pareja homóloga. Este proceso se conoce como sinapsis para formar cromosomas bivalentes. Los cromosomas homólogos forman pares e intercambian fragmentos. Este proceso se conoce como entrecruzamiento. Tenemos la metafase 1, donde el huso está completamente formado y los cromosomas bivalentes se alinean independientemente en la placa metafásica de la célula. Tenemos la anafase 1, donde los cromosomas homólogos se separan y se dirigen hacia el polo de la placa. Este movimiento se conoce como disyunción. Entonces tenemos la telofase 1, donde los cromosomas ya han llegado a los polos opuestos de la placa, donde también el huso ya ha desaparecido y dependiendo de la especie se puede formar la membrana nuclear. En esta etapa se forma la citocinesis o división del citoplasma. Bueno, antes de llegar a la segunda etapa o división meiótica, hay una interfase denominada interquinesis, donde no hay duplicación del ADN y por lo general es muy breve. En la segunda división meiótica, las cromátidas hermanas se separan y producen 4 células haploides con cromosomas no duplicados. Tenemos entonces las fases de la meiosis 2. Comenzamos por la profase 2, donde ya tenemos 2 células iniciales que se formaron en la meiosis 1. Podemos observar que la envoltura nuclear empieza a desaparecer, el huso empieza a formarse y los cromosomas empiezan a condensar. En la metafase 2, entonces vemos que los cromosomas pues el huso ya ha capturado los cromosomas, estos se alinean en la placa metafásica de la célula. En la anafase 2 vemos que las cromátidas hermanas se separan a los extremos opuestos de la célula. En la fase 2, que es la última etapa de la meiosis 2, donde vemos que el huso desaparece, los cromosomas se descondensan y se forma la envoltura nuclear de la membrana nuclear alrededor de ellos. Se da comienzo a la división del citoplasma, que da como resultado las 4 células hijas, que son genéticamente diferentes a la célula progenitora. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero les guste. Gracias.